Saludos a todos, muchas bendiciones. En este día vamos a tratar brevemente lo que significa la estructura doctrinal para poder entender sana doctrina. Hemos visto que hay quienes tienen grandes inconvenientes a la hora de interpretar doctrina, empiezan a anteponer sus pensamientos o sus pareceres personales, pero sin embargo vamos a entender primeramente, he realizado un cuadro, a partir de este cuadro vamos a comenzar a desglosar qué es lo que significa el pensamiento de Dios, una sana doctrina y la correspondiente estructura doctrinal. Por ejemplo, todo comienza con un pensamiento de Dios, es decir, qué es lo que Dios tiene en mente a la hora de realizar un hecho o dar una enseñanza, una doctrina, una profecía o cualquiera fuere el aspecto de la palabra. Esto es acerca obviamente de un tema específico, decimos es el pensamiento de Dios acerca de un tema específico. Luego esto hay que analizarlo a través de la estructura doctrinal. Si nosotros no podemos analizarlo a través de una estructura es como un orden, un pequeño esquema en el cual nosotros podemos comprobar a ver si lo que estamos entendiendo está bien entendido. Es como un pequeño caminito lógico. En este caso tiene que ver con la Escritura. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que cuando Dios va a hablar acerca de un tema, Dios tiene un objetivo. Esto es algo importante mirar. Este es el objetivo. Y en el objetivo podemos ver que puede ser tanto espiritual como apuntando el objetivo, apuntando al alma o a los sentimientos del hombre. Puede ser que Dios quiera mejorar algo que tenga que ver con la social o algo con lo económico, o dar una profecía de un evento próximo, algo que tenga que ver con sanitario, con nuestra prevención, algo que ver con lo político, en la organización de las sociedades, o lo religioso, la estructura religiosa, cómo se debe organizar una iglesia y demás, o lo meramente intelectual. Puede haber algunos aspectos más, pero he puesto los aspectos más importantes. El objetivo es muy importante. Tenemos que tener en claro que el objetivo es lo que se busca, el fin. Es decir, si yo analizo todo el resto de la doctrina, los diferentes ingredientes, pero nunca logro llegar al objetivo, entonces voy a ver que lo que Dios tenía en mente, el pensamiento de Dios, no ha logrado el objetivo buscado. Entonces, esto es lo básico. Luego vamos a analizar otro aspecto que tiene que ver con la temporalidad. Es decir, hay que ver si el objetivo está apuntado, por ejemplo, a una ocasión específica del pasado. Es decir, el arca de Noé. Por ejemplo, fue una ocasión específica del pasado. Dios le va a mandar a hacer un arca en estos días. Vamos a seguir rápidamente. Puede ser una época específica del pasado, es decir, la ley fue un periodo, no un momento, sino un periodo bastante extenso. Es una época específica. Luego vemos, por ejemplo, que también en esto que tiene que ver con la temporalidad, puede ser que esté apuntado en realidad a situaciones específicas o situaciones similares. Por ejemplo, en este caso, situaciones similares. Es decir, siempre que un joven se encuentra ante una tentación o ante una dificultad, como lo fue en el caso de José, seguramente tiene que tomar las mismas actitudes que tomó José o no tomar las que tomó otra persona. Por ejemplo, la temporalidad tiene que ver eso con el plan. El plan puede ser para situaciones específicas, repetibles en el futuro, o simplemente para cumplir una profecía, como en este caso, cumplir una profecía. Puede ser que sea aplicable siempre, por ejemplo, amarás a tu prójimo, esto se va a aplicar siempre en el tiempo. Puede ser que sea a una situación futura específica, es decir, por ejemplo, la gran tribulación o los momentos del fin. Va a ser una situación futura, pero no en cualquier momento, sino, por ejemplo, la venida de Cristo también podría aplicar aquí. Puede ser una situación futura, de una futura época especial, es decir, un periodo futuro, pero de largo tiempo. Como dijo Dios a Daniel, la ciencia aumentará, tú irás y descansarás. Es decir, un periodo largo de tiempo, puede ser el desarrollo o los periodos de guerra o de plagas anticipados por el Señor. Y simplemente puede ser de un futuro incierto, es decir, la temporalidad de la palabra o del plan está planteado para un futuro incierto. Es decir, por ejemplo, si un pueblo comete tales y cuales acciones, le van a venir las plagas o dificultades o adversidades. Entonces, esto es para un futuro incierto. Esto es lo que tiene que ver con la temporalidad. Es decir, el plan, lo que tiene Dios pensado, hay que ver cuándo va a funcionar. Si va a funcionar en una situación específica del pasado, si va a funcionar en una época del pasado, si va a funcionar en situaciones similares o cumplir una profecía, etc. Vamos a seguir con el próximo ítem.
Tenemos que analizar entonces los destinatarios, a ver a quién va destinado, porque probablemente un mensaje va destinado a una persona y nosotros, digamos, va para Marta y Juan lo toma y piensa que le dijeron a él, lo llamaron a él y no lo llamaron a él. Entonces, siempre en todo mensaje, en todo pensamiento, hay un destinatario. Puede ser un individuo específico, es decir, cuando Dios llama a Samuel, no llama a cualquier persona, lo llama a él individualmente. Aunque esto se puede extrapolar, es decir, ampliar para próximos llamados, pero principalmente en este caso lo llama a él. O un Noé o un Moisés, que no va a haber otros iguales. Por ejemplo, puede ser que el llamado sea un grupo determinado, es decir, al pueblo judío, por ejemplo. Podríamos hablar de que el llamado podría ser también general, es decir, a todos los que escuchen el mensaje de esta profecía, se les advierte tal o cual cosa. Puede ser que el mensaje vaya destinado a los que reúnan requisitos, por ejemplo, a los obispos. No es a una persona en particular, pero a todo aquel que se reúna requisitos para ser obispo o reúna las condiciones de alguien que se encuentre con deseos de servir o de cambiar ciertos aspectos de la sociedad, entonces el mensaje es para él. Es decir, yo en el momento que cumplo los requisitos, me apodero del mensaje. Si, por ejemplo, un siervo de Dios. Si yo no soy siervo de Dios, los mensajes de siervo que están escritos en la palabra no me llegarán a mí porque no me corresponden, porque no he reunido los requisitos. Volvemos a lo mismo, muy parecido a lo anterior. En este caso son situaciones similares, es decir, a las personas a quienes van dirigido el mensaje, en algún caso el pensamiento de Dios, es a las personas que se encuentren en una situación similar. Por ejemplo, cuando Dios dice, y cuando se encuentren perdidos en los caminos, paraos, preguntad y ved. O sea, ese mensaje es para las personas, no para una persona en especial o para un grupo, sino para aquel que se encuentre en una situación específica. Sin importar si reúne o no los requisitos. Si está en una situación similar, él se hace acreedor. Y otros, por ejemplo, destinatarios, que son destinatarios libres, es decir, a todo aquel que quiera creer, como por ejemplo el reino de los cielos se hace fuerte, los valientes lo arrebatan por la fuerza, o las promesas que se reclaman simplemente por fe. Por ejemplo, podemos ver a la mujer sirofenicia que no le correspondía la bendición, pero ella reclama una bendición y se apropia de la bendición. Es decir, podemos apropiarnos de transformarnos en destinatarios si creemos que nosotros nos corresponde, si creemos que por fe queremos apropiarnos de esas promesas. Por ejemplo, tú eres mi siervo hoy, como dice la palabra en muchos casos, hoy te he levantado, te he puesto para llevar luz a las naciones. Mucha gente lo lee, pero aquel que lo cree, lo toma, se apropia y se transforma en un destinatario. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que estas son algunas de las cualidades. Entonces vamos a repetir. Podemos ver el objetivo, que es lo principal, la temporalidad, para qué periodo de tiempo funciona, los destinatarios, la variabilidad. ¿Qué tiene que ver esto con qué es la variabilidad? Tenemos que ver si el mensaje tuvo alguna variación en el camino, si alguien lo distorsionó. Si, por ejemplo, era ir a comprar a la esquina y de repente alguien dijo ir a pasear a la esquina y cambió la letra de comprar por pasear. Entonces, aquí es importante analizar los textos originales y esto es uno de los primeros pasos que toda persona debe hacer. Yo como alguien que está involucrado en esto, lo primero que hago a la hora de enseñar o de dar un mensaje es analizar que los textos no hayan sufrido alguna variabilidad, que los textos originales signifiquen lo mismo que significarían hoy en día. Que los textos originales también tengo que ver no solo que signifiquen lo mismo, sino que no haya diferencia, que no difieran entre lo que yo estoy leyendo y lo que en el pasado alguien escribió y que hubo algún error de traducción o algún texto que se añadió y no se sacó porque se entendía que correspondía. Puede ser que el texto en realidad sea mucho más amplio, la riqueza sea más amplia y yo solo estoy mirando un aspecto de ese texto. Por ejemplo, hay palabras en español que significan varias cosas a la vez. Hay palabras en hebreo, en arameo, que también significan varias cosas a la vez. Y yo no puedo tomar solamente un aspecto porque la riqueza está dada en todos los diferentes significados de ese mensaje, es decir, es mucho más amplio. Vamos rápidamente, las palabras tuvieron un cambio, eso es lo que tengo que ver, si las palabras sufrieron algún cambio en el tiempo, si hubo alguna variación, si evidentemente estaba escrito de esa manera significaba eso, pero con el tiempo esa palabra tomó otro significado porque las sociedades son bastante dinámicas. Hay momentos en que las sociedades
una palabra le van otorgando diferentes significados o añadiéndole otros o cambiándoles a través de los cientos o miles de años. Bueno, esto es lo que tiene que ver con uno de los primeros pasos. Voy rápidamente, luego vamos a poner un ejemplo concreto como para ver. Luego tengo que ver el contexto cultural. Este sería el contexto cultural. Entonces, ¿qué me dice el contexto cultural? Yo tengo que ver si el contexto es igual o no es igual. Es decir, si Dios da un mensaje a una persona dentro de un contexto, tengo que ver si ese mensaje sirve para mi contexto, si se cumple el objetivo, si lo que Dios tenía pensado en su mente, para poder lograr un objetivo, dentro de esa sociedad, sí es útil para aplicarlo en otras sociedades. Entonces puede ser que el contexto cultural no sea igual. Puede ser también que el contexto cultural directamente no exista hoy, ya no existe más. No solo que haya cambiado. Puede ser que sea igual, por lo menos no tal vez en la tecnología, en los vehículos, en los aviones, etcétera, pero sin embargo puede ser igual la familia, los conflictos entre marido y mujer, etcétera. Puede ser que el contexto o las personas que tratan de influenciar a uno, que separate, que no te separes, puede ser que en ese aspecto sea igual. Puede ser que no sea exactamente igual, pero que sea similar. El trabajo sigue siendo trabajo, representa un esfuerzo, un compromiso, la palabra sigue siendo una palabra empeñada y demás. Puede ser que sea diferente el contexto cultural, pero que no afecte la doctrina. Es decir, por ejemplo, la oración cambia, ahora viajamos en aviones, en subterráneos y demás, que antes no existía, pero sin embargo no afecta a una doctrina como la oración, por ejemplo. Puede ser que sea diferente y sí afecta a la doctrina. Puede ser que el pensamiento de Dios acerca de un tema ha sido pensado en ese contexto cultural. Ahora el contexto cultural cambió rotundamente y por lo cual la doctrina va a ser afectada. Por ejemplo, la carta de divorcio. En un principio, la carta de divorcio estaba pensada para un contexto cultural, en el tiempo de Moisés cambió. Imagínense que en tan poco tiempo cambia el contexto cultural y entonces tiene que afectar a la doctrina. Dios la reforma, la doctrina la cambia, su mandamiento temporal, pero para cumplir un objetivo mucho más grande. Nunca perdamos de vista lo que es el objetivo. Bueno, vamos a seguir con otro de los aspectos que debemos analizar, el contexto doctrinal. Tengo que ver si el contexto doctrinal, si lo que estoy analizando dentro de una historia está dentro de otra doctrina. Por ejemplo, la liberación puede estar dentro de la autoridad espiritual, para poner un ejemplo simple. La autoridad espiritual tiene que estar adentro. Entonces, vemos que quizás el pensamiento de Dios que yo estoy analizando está dentro de una doctrina aún mayor. Por ejemplo, el día sábado, como dijo el Señor, estaba dentro de una doctrina aún mayor. ¿Cuál era la doctrina? La doctrina era del día de reposo, la dedicación de un tiempo a Dios, el acordarnos de Dios, el que Dios proteja al ser humano, al hombre, y le permita un día de descanso, y que el hombre entienda que está en medio de labores porque se ha alejado de Dios. Cuando vuelva a paraíso, entonces allí el tiempo de la labor habrá cambiado, y Jesús dijo: hasta ahora mi Padre trabaja, yo trabajo, nosotros los seres humanos trabajamos, y vemos que el día de reposo está dentro de otra doctrina. Entonces no se puede analizar una doctrina si no se analiza la doctrina en la cual está contenido, digamos, de la cual depende. Puede ser que esté dentro de una historia. Entonces tengo que analizar el contexto de la historia, tengo que ver si ese pensamiento de Dios para esa historia estaba pensado para extrapolarlo o también proyectarlo hacia otras historias. Ese análisis debo hacerlo para poder entender bien cuál fue el pensamiento de Dios y cuál fue el objetivo buscado. Puede ser que esté dentro de un mismo tema, o sea, yo leo un texto acerca del amor y veo que de repente aparece una enseñanza acerca del amor, y no es una enseñanza cualquiera que está contada dentro de una historia, es una enseñanza más específica. Entonces, todo lo más específico tiene más poder que lo menos específico, que lo menos general. Es decir, a la hora de analizar una enseñanza, yo voy a valorar más el texto que está inmerso dentro de una historia que habla específicamente de un tema, en comparación a otro que simplemente al pasar cuenta un pequeño pasaje o unas pequeñas palabras de un profeta o de un rey que dijo tal o cual cosa, que están contadas en otro contexto, dentro de otro tema. Entonces es importante que yo pueda poder discernir cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, tengo que ver si está dentro de un contexto contradictorio. Es decir, si el contexto es adverso y hay una doctrina o un tema del que se trata, tengo que ver si ese contexto, si esa historia está puesta como para contrarrestar al contexto contradictorio, o si bien
es una doctrina que fue dada, o un pensamiento de Dios que fue dado específicamente por ese mismo contexto contradictorio. Tengo que ver si de este tema de que estoy hablando se sostienen otras doctrinas. Es decir, si del tema el cual yo estoy analizando, por ejemplo el amor, se desprenden otras doctrinas, o la esperanza, o la fe, o el dar, o la liberación, o el perdón, o la predicación, si se sostienen otras doctrinas. Si se sostienen otras doctrinas de ella, entonces tengo que entender que es una doctrina importante, y yo al cambiarlas, se van cambiando todas las otras doctrinas de las cuales se depende. Es decir, si yo cambio el día sábado, entonces hay otras doctrinas que van a ir siendo afectadas y van a ser afectadas en el pueblo judío. Esto es importante analizarlo porque no solamente quizás el tema que yo estoy analizando tiene subtemas debajo, o tal vez hay subtemas arriba de mi tema, de mi pensamiento. Entonces yo tengo que encadenarlo y ver en qué parte del eslabón está este tema, y así poder entenderlo de una mejor forma. Por ejemplo, tengo que analizar también la profundidad. Es decir, tengo que ver si es un mensaje directo. Por ejemplo, en este caso, si es un mensaje directo, o sea, que Dios le dice a Abraham, haz tal y cual cosa, es totalmente directo. Si es un mensaje indirecto, si Dios quizás le dice al ciego o a Bartimeo que haga tal o cual cosa, pero indirectamente nos está hablando a todos, si es un mensaje que nos sirve como una pieza de rompecabezas para encastrarlo en otra doctrina que debo entenderla, entonces me doy cuenta que es una doctrina que complementa en cuanto al tema del cual se está tratando, si complementa otra doctrina. Tengo que ver si no es algo simbólico. Quizás es algo simbólico. Quizás es como Jesús dijo, destruiré el templo, al tercer día lo levantaré. No era que lo iba a destruir, era algo simbólico, es un mensaje simbólico. Puede ser que la profundidad sea algo profético, que en realidad no sea dicho, no fue dicho para ese momento, como en el caso de Cristo, fue algo profético, que iba a destruir el templo, era su templo, era simbólico y además profético. Puede ser que solo sea concreto, es decir, orar sin cesar es algo concreto, esa es la profundidad, orar sin cesar. Quizás no tiene algo simbólico, no tiene algo profético, es algo extremadamente concreto. Quizás tenga un cumplimiento múltiple, puede ser una profecía que vaya cumpliéndose en diferentes etapas de la vida. Es decir, sociedades, por ejemplo, que llegan a un punto y la soberbia de los reyes, la soberbia de los gobernantes hace que caigan, que vengan pestes, que vengan guerras, y se va a cumplir en este reino, en el que venga, en el que pasó y demás, con cumplimiento múltiple. Es decir, es como una profecía continua. Puede ser que sea sellado como Apocalipsis, palabras o doctrinas que están selladas y simplemente tienen que ser abiertas con revelación. En el caso de Apocalipsis fue abierta con una revelación de un ángel, en otros casos serán abiertas con revelaciones de siervos y de hombres que están trabajando en diferentes lugares alrededor del mundo. Vamos a volver un poquito acá. Esto es muy peligroso. Los mensajes, la profundidad del mensaje que está sellado, tiene que ser interpretado, este aspecto, tiene que ser interpretado por personas específicamente que tengan buena sabiduría, buena fe de Dios y que entiendan cómo analizar la estructura doctrinal y que antes de dar algo así estén seguros de lo que están haciendo, porque pueden llevar a gran cantidad de pueblo quizás a una gran confusión. Puede ser que tenga una aplicación a diferentes situaciones, es decir, un tema en el cual Dios lo resolvió hace 1000 años, también puede aplicarse a diferentes etapas de la historia y también a diferentes situaciones. Es decir, cómo se juzgó, cómo Salomón juzgó entre aquellas mujeres que reclamaban por su propio hijo, también esa misma sabiduría o ese mismo criterio se puede aplicar para resolver otras situaciones futuras o aplicaciones diferentes, o se puede resolver tal vez para la vida espiritual o para la vida de la iglesia. No hay ninguna mujer peleando por su hijo, pero sí hay quizás dos personas discutiendo acerca de un tema económico o de un tema simplemente de servicio, de quién hace esto, quién no lo hace. Y puede ser directamente una combinación de varios aspectos, es decir, puede ser que sea un mensaje directo, puede ser que sea para completar otros, puede ser que a su vez sea simbólico, a su vez también sea algo concreto y demás. Vamos a seguir con el siguiente aspecto de la estructura doctrinal, el espíritu de la doctrina. Tengo que ver qué es lo que... ¿Cuál es el espíritu que trae la doctrina? El espíritu es el sentido, es como cuando ¿cómo te habló? Es como cuando alguien le pregunta a una amiga, a un amigo, ¿cómo te habló el profesor o cómo te habló el jefe? Te dijo que había que corregir tal o cual cosa, pero ¿cómo te habló? No, me habló bien, me habló, algunos dicen buena onda, me habló
sinceramente. Entonces, ¿cuál fue el espíritu de la charla? Aún cuando el espíritu de la charla fue tienes que cambiar, corregir cosas, no fue de reto, no fue de enojo y demás. Ese es el espíritu de la doctrina, es el carácter que trae. Esto es bastante simple de entender. Puede ser que sea un carácter de amor, un carácter de fe, un carácter de esperanza, un carácter de santificación, es decir, puede ser que es un carácter de crecimiento, que Dios nos ponga un carácter, nos hable como un Dios protector, o de prosperidad, de bendición en este caso. Puede ser que nos esté hablando con un espíritu de entrega acá, puede ser que nos hable y lo principal de la enseñanza sea el dominio propio, puede ser que nos esté corrigiendo, el espíritu sea de corrección, es decir, no te voy a felicitar, no te hablo de un tema simplemente para que lo veas, sino para que lo corrijas. Puede ser que sea de castigo, es decir, ahora vas a sufrir las consecuencias de tu error y uno diga, bueno, pero quiero pedir perdón, quiero hacer esto y Dios diga, ya es demasiado tarde, ahora las consecuencias las tienes que padecer. Puede ser que sea de ejemplaridad, para ser un ejemplo a los demás, para poner como un modelo a seguir, y simplemente puede ser que también sea de maldición. Este es el carácter. Puede haber otros aspectos, pero he tratado de poner los más importantes para no hacerlo demasiado extenso. Este es el espíritu de la doctrina. Es importante entender el espíritu de la doctrina porque si yo entiendo cuál es el pensamiento de Dios, la mente de Dios, su pensamiento, el objetivo, y entiendo con qué espíritu lo dijo, son llaves que me van abriendo el panorama para poder entender el tema que estoy analizando. También tengo que ver el nivel de importancia. Hay doctrinas que son más importantes y doctrinas que son menos importantes. Bueno, en el caso de Jesús vemos que aquello que él habló acerca de recoger espigas en el día de reposo no era tan importante como otras doctrinas, como el amor a las personas y como la bendición para ellos. Entonces, podemos distinguirlas entre doctrinas fundamentales, por ejemplo, el amor es una doctrina fundamental. Nadie puede tener discusión acerca del amor, la salvación, el perdón de pecados, es fundamental. Puede ser que sea doctrina muy importante, como la oración, la predicación de la palabra. Puede ser que sean doctrinas importantes, como el congregarse, el bautizarse y demás. Y puede ser que sean doctrinas que son poco importantes. En el caso de cuáles son temas poco importantes, por ejemplo, la estructura, la forma en que se organiza una congregación puede ser poco importante porque tal vez no tiene el número lo suficiente necesario para tener un líder de tal o de cual área, para tener personas que se encarguen de los estudios bíblicos, y quizás el armado termina siendo diferente a lo ideal, pero no es tan importante si se cumple con el propósito. O por ejemplo, que tal vez una persona diga, como los fariseos limpiaban el vaso, se lavaban las manos, antes de comer cualquier cosa. Entonces, Dios les dijo que no era tan solamente importante lo que entraba a la boca del hombre, sino también lo que salía a la boca del hombre. O sea, la doctrina era importante, pero era poco importante. Era bueno que estén con normas sanitarias y ser un símbolo ante la comunidad, pero no era tan importante. Y puede ser doctrinas que no sean absolutamente nada importantes, como por ejemplo el usar un velo. El apóstol Pablo luego dijo, nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tales costumbres. O sea, se usó en un momento, hay una enseñanza en el pasado, pero en estos tiempos ya no es algo importante. Entonces, al poder entender si el tema que estoy hablando es importante, poco o menos importante, o muy importante o fundamental, entonces esto me va a marcar el grado de cuidado que yo debo tener y la forma en que debo relacionarlo con los diferentes aspectos de la doctrina. También puede tener derivaciones, es decir, yo tengo que, una vez que analizo un tema, puedo ver si eso sirve para nuevas situaciones. Si al analizar una doctrina me sirve para resolver nuevas situaciones. Si me sirve, por ejemplo, para formar criterios en otros temas. Es decir, la situación en la que Cristo habló acerca del día de reposo, que tal vez había temas importantes que podían vencer o prevalecer ante otros temas menos importantes, que sí, quizás eran buenos a cumplirlos, pero si teníamos que elegir uno de ellos, deberíamos elegir uno más importante. Bueno, esto es un criterio. Hay momentos en que a veces uno tiene que elegir entre la misericordia y quizás el castigo o la sanción a una persona, y uno tiene que elegir y tratar de tomar criterios de otras doctrinas que están bien ejemplificadas, que las podemos entender bien en la Escritura y nos sirven para formar criterios en otros temas. También nos sirven quizás como una respuesta a otras doctrinas. Quizás hay una doctrina que me dice que guarde el día de reposo, pero Dios me muestra otra doctrina en el Nuevo Testamento que dice no es tan importante guardar el día de reposo.
porque lo más importante es el bienestar del hombre, la felicidad del hombre, la bendición del hombre. Entonces me representa, ¿sí? El tema que estoy analizando quizás me representa una respuesta para otros temas. Quizás una doctrina que estoy analizando me anula otra doctrina. Y aquí es importante entender porque hay mandatos de Dios que después por el mismo Dios fueron dados de baja. Por ejemplo, en el caso del divorcio, Dios mismo anuló lo que Jesús habla acerca de que puede separarse o fue dado carta de divorcio, Moisés dio carta de divorcio, anuló la otra doctrina que Dios había dado de que el hombre no se separe de su mujer. O sea, Moisés mismo le dio una enseñanza y a su vez después le dio otra anulando la primera. Y puede ser que simplemente complemente otra doctrina, es decir, que sume algo más y le dé más riqueza. Esto lo que tiene que ver con las derivaciones de lo que yo estoy analizando, de lo que terminé de analizar, la estructura que terminé de entender tiene sus derivaciones. Bueno, vamos a ver el emisor. También es importante este aspecto, el del tema del emisor, quién lo dice, porque si lo dice Dios es una cosa, tiene mucha importancia porque lo dijo Dios directamente, lo mismo que si lo dijo Jesús, si lo dijo un ángel, es importante, pero si yo tengo que el ángel me dijo A y Dios me dijo B, tomaré lo que me dijo Dios. Si Jesús me dijo A y el ángel, hay una historia que dice que un ángel le dijo B y parece que las dos historias se contradicen, prevalecerá a mi criterio del emisor más importante. Lo mismo en el caso de los patriarcas. Si un ángel dio una orden de ir a tal tierra y un patriarca dijo, me parece que no vamos a ir a tal tierra, y yo leo esa historia, yo voy a hacer prevalecer la del ángel, porque está más cerca de Dios, más en comunión, ve la gloria constante de Dios y no así el patriarca. Voy a ver si la enseñanza fue dada por un profeta mayor, va a prevalecer sobre un profeta menor, un profeta mayor como Isaías, y si aparece cierto conflicto doctrinal con un profeta menor, voy a hacer prevalecer la del profeta mayor. O simplemente los que tienen un don profético, por ejemplo Agabo, aquel que se encontró con Pablo tomando su cinto y se ató los pies y las manos y dijo, así atarán al hombre a quien pertenece este cinto allí en Jerusalén. Por ejemplo, los apóstoles, si tengo que elegir entre la palabra de un apóstol o la enseñanza, o como el apóstol Pablo dijo en algunas ocasiones, esto digo como a manera personal, a criterio mío, que deberíamos hacer tal y tal cosa, entonces yo tengo que ver si eso es más importante que lo que me pueda decir un patriarca o lo que me pueda decir un ángel. Entonces volvamos. También puede ser que simplemente sea dicho por siervos de Dios o que esté mencionado en alguna historia de la Escritura. Entonces, en base a este nivel de importancia, yo voy a poder juzgar, a ver si la doctrina que estoy analizando es más o menos importante que otra, porque es un elemento más que me añade a mí, un elemento más para yo entender qué grado de importancia está teniendo y qué peso específico va a tener esta doctrina en comparación a otras. También tengo que ver la aplicación. Quizás hay el mensaje o el pensamiento de Dios fue para una aplicación única, como por ejemplo el arca del pacto. Fue única, no se pidió más que se haga otra arca, no se dio más detalles, es única. Nadie más puede tomar esa historia y ir a fabricar un arca. Lo puede hacer si quiere, pero tendrá ningún sentido, estará totalmente alejado de la palabra. Es única, cerrada. Después hay otras que son universales, abiertas, que es la mayoría de las enseñanzas, que sirven para que cualquier persona pueda tomar la enseñanza de José, la enseñanza de Moisés, lo que Dios le habló a ellos y aplicarlos a su vida en situaciones similares o semejantes, o que ellos entiendan que son distintas, pero con algunos puntos en común. Y puede ser que sea variable, es decir, puede ser que la aplicación pueda ser según circunstancias, es decir, la aplicación está cerrada, solo dada para los hombres que han sido llamados a una situación específica y que se vuelva a abrir cuando se levante un gran profeta, un gran siervo de Dios, en 100 años, en 200 años, en 500 años, se vuelva a abrir y se vuelva a aplicar ese pensamiento de Dios. Está cerrado hasta que aparezca otro siervo similar como Cristo en este caso y se abre nuevamente, o sea, pasa a ser variable. Y en otro caso puede ser que el pensamiento de Dios sea abierto, es decir, la doctrina, el tema de que estamos tratando es universal, es pensado absolutamente para todos. Bueno, este es el cuadro que he realizado como para entender. He tratado de poner lo mínimo indispensable, pero con buena amplitud para que podamos entender cómo se debe analizar una estructura doctrinal de un tema. Aquí no es, yo escucho personas que dicen, a mí me parece que la oración, a mí me parece que el diezmo, a mí me parece que la predicación, esto no tiene nada que ver. Esto es poder entender el pensamiento de Dios en un tema específico, el pensamiento de Dios en un tema específico y analizar la estructura para ver cuál fue
el objetivo. Ya vimos los objetivos y después debo analizar todos los aspectos, la temporalidad, los destinatarios, si tuvo variación, el contexto que se dio, el contexto de la doctrina de la palabra, la profundidad, si tiene otras aplicaciones, interpretaciones, el espíritu de la doctrina, el carácter, con qué carácter fue dada, el nivel de importancia, si es una doctrina importante, las derivaciones, cuáles son el impacto que el tema va cómo va a repercutir ese tema que estoy analizando en otros temas, el emisor, quién lo dio, si fue un emisor directo, un emisor indirecto, y la aplicación. Si fue una aplicación única, una aplicación universal para cualquiera que algún día analice o lea el tema, o algo variable, es decir, para cuando se aparezca y se dé tal o tal condición, ese pensamiento de Dios se aplique. Esto es entonces la estructura doctrinal. Ahora alguien dirá, una vez esto, ¿cómo lo analizo? Bueno, una vez realizado esto, debo pasar al siguiente esquema.